Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más aquí, un fin de semana más aquí ya en Huella Deportiva. Un café con esto que no puede faltar los días domingos, pues ya en la noche hemos tomado esta rutina de presentarles a ustedes y darles a ustedes también, como digo yo siempre, el tema más motivante, lo más bonito de la semana, que es entregarles a ustedes del día domingo en la noche el tema deportivo. El tema deportivo siempre acarrea pues a masas, acarrea a mucha gente y sobre todo despierta esta nostalgia a veces, esta alegría a veces, la tristeza a veces, pero siempre en función de el deporte, que es esta situación que, como dicen algunos también, inclusive ha hermanado pueblos en algún momento de la historia. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes de estas transmisiones, siempre estar pendientes de las historias que se cuentan aquí y sobre todo pues darnos la oportunidad de entrar en sus dispositivos móviles ahora a través de estas mágicas circunstancias que se nos da con las redes sociales. Así es que queremos agradecer también a las casas comerciales y instituciones que hacen posible que nosotros también lleguemos a ustedes. Sin ellos, pues nosotros, sin el auspicio, sin la confianza de ellos, nosotros no podríamos seguir adelante con esta iniciativa, con este programa. Así es que queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, que precisamente todos los días domingos retransmite esa entrevista a través de las ondas mágicas de la 93.5 en FM. Queremos agradecer también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. También queremos agradecer a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, con sus dos locales en Atuntaqui, en Azucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala Eleodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, la salida a las 6:10 am y a las 14:10 horas en la tarde, y del regreso pues a Ibarra, Apuela, Bancos, Santo Domingo, es la salida a las 3:30 am y a las 4 de la tarde. Así es que queremos agradecer también a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, que es este espacio tan maravilloso que siempre nos prestan para nosotros poder conocer a nuestro invitado, y al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado. Agradecer también al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santana de Cotacachi, que ya pues inclusive nos presta sus redes sociales para nosotros también poder, a través de ese contacto con la gente, poder contar las historias deportivas que se cuentan aquí. Ya se viene Último Gol Gana también. Desde el 5 de febrero estaremos contando también otro tipo de historias con otro formato. Ya les tendremos las sorpresas ya listas en Último Gol Gana. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida. Antes de aquello, pues Cotacachi nos informa, también nos dice que más deporte para vivir bien de los cotacacheños y cotacacheñas. Aproximadamente 150 niños de la zona de Intac participan en las pruebas futbolísticas que para formar parte de la escuela élite del Club Independiente del Valle en Cotacachi. Gracias a las familias que asistieron a la convocatoria para ser parte de esta iniciativa que busca fomentar el deporte en la niñez cotacacheña. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito, vamos a dejarles con nuestros auspiciantes y enseguidita volvemos ya a presentar a nuestro invitado de lujo el día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Ahorramos porque pensamos en tu futuro.
Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Continúan las obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la casa comunal en el barrio San José, una obra que beneficia a un aproximado de 130 familias. Nos encontramos trabajando en el mejoramiento de la casa comunal del barrio San José en la parroquia El Sagrario. Esta obra tiene un monto de inversión de $47,186,63 en un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos que se están realizando son el cambio de cubierta, cambio y nivelación de piso ya que se tenía una inclinación y dificultaba la realización de eventos, pintura exterior e interior, adecuación de baños y cocina y mantenimiento del sistema de iluminación. Yo, como siempre, muy agradecida con el señor alcalde porque no solamente es esta obra, sino algunas actividades que nos ha venido ayudando. Esta obra, la verdad es que la habíamos estado esperando ya mucho tiempo. Dios le pague al señor alcalde. Cotacachi se pone bien. Así es, amigos y amigas, ya estamos nuevamente con ustedes después de darles las gracias pues, a nuestros auspiciantes que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes. Y el día de hoy tengo un invitado de lujo, realmente es un invitado que ya hace tiempo mucha de la afición que ve este programa pues lo ha estado solicitando, lo ha estado pidiendo. Tenemos hartas memorias fotográficas de las personas que han pasado ya por aquí y el día de hoy quiero presentarles al señor Plutarco Viveros. Plutarco, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darse este tiempo para contarnos su historia deportiva y el día de hoy voy a conocerle yo al famosísimo Plutarco Viveros. Bueno, muchas gracias, Iván. La verdad que es un placer inmenso poder compartir estas anécdotas, esta historia de la vida de uno como ser humano, como deportista y la última faceta que me conocieron como músico. Realmente es un placer inmenso estar acá compartiendo y siempre para que la gente se informe y tener la suerte de saber dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. De músico, poeta y loco dice que todos tenemos un poco. ¿No? Todos tenemos un poco, sí. No, digo yo, todos ahora verán el rostro de Plutarco y se dirán, yo alguna vez en algún momento de la historia he bailado con ese señor. Claro que sí, ahí lógicamente que ahora estamos en el mundo de la música con el grupo Marabú, que realmente coincide porque estamos nominados a los premios Nadie Nos Para, que es organizado por el ilustre municipio de Quito, con el Círculo de Periodistas. El día de mañana justamente estaremos en esa premiación y en ese reconocimiento en la alfombra roja, con la premiación a la mejor música bomba del año, la mejor interpretación musical y el mejor requinto del género música la bomba. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, Plutarco. Sin embargo, lo que el día de hoy vamos a conocer, ya vamos a conversar el tema artístico, el tema musical también, pero lo que nos convoca el día de hoy, sin ser menos importante, porque creo que ocupó, creo yo, una etapa bastante larga de su vida y sobre todo
yo creo y me atrevo a decir que una etapa muy valiosa de su vida, ¿no? El tema deportivo. Sí, sí, mi querido Iván. Realmente nosotros nacimos con eso, con el deporte, con el fútbol, porque tuvimos la suerte de tener esas habilidades que pocos tienen y pocos tenemos, ¿no? Porque iniciamos nosotros con el equipo de la escuela, luego empezamos jugando fútbol en la selección del Colegio Técnico Valle del Chota, luego formamos parte de la selección de Imbabura, Copa Emprode, antes de la Copa Emprode, la selección estudiantil, que participó en los Juegos Estudiantiles a nivel nacional en la ciudad de Quito. Luego pasamos a formar parte de la Copa Emprode con muchísimos amigos y compañeros que podemos mencionarlos a muchos de ellos. Está John Minda, Mauricio Argüello, está Yomar Ceballos, que ahora es el alcalde, está Pedro Carabalí, está Nelson Guerrero, los hermanos Imbacuán, Galo Alarcón, Pablo Buitrón, etcétera, etcétera, etcétera. Está inclusive de acá de Cotacachi, está, me recuerdo el nombre, es un zurdito que jugó también con nosotros y era muy buen jugador, muy buena persona. Entonces, y recordamos a esos amigos que son del fútbol. Estábamos entre la época de los 15 años a los 18 años. Luego de ahí tuvimos la suerte de pasar a Liga Deportiva Universitaria, en la cual formamos parte de Liga Deportiva Universitaria, y ahí éramos compañeros, fuimos compañeros éramos los tres arqueros, Lautaro Chiriboga, Pato Gallardo, mi persona. Estaba el veterano Adolfo Bolaños, que al siguiente año salió, y quedamos los tres arqueros. Lógicamente que fue una época dura porque éramos los primeros que estábamos dando ese paso gigante de salir de la provincia al fútbol profesional. Lógicamente que antes estuvo, como digo, Adolfo, estuvo Manuel Cribán, un año o 2 años antes estuvo John Minda, Mauricio Argüello, y luego fuimos nosotros. Fue una época maravillosa donde fuimos y realmente fue la que abrió la ruta para lo que es ahora el fútbol de nuestros hijos inclusive, que están dedicados al deporte. Plutarco, hablando de todo esto, ha hecho ya un pequeño resumen, digámoslo así, ¿no? de la vida deportiva. Pero el punto de partida, yo creo, y no me va a dejar a lo mejor mentir usted, es el tema de estar en la cuna de los futbolistas imbabureños, ¿no? Podemos decir lo que sea, podremos pelearnos de que en Otavalo también ha habido buenos deportistas, de que en Cotacachi también ha habido buenos deportistas, pero no hay que dudarlo de que del Valle del Chota han salido muchos representantes, no solo a Imbabura, no solo a participar en equipos profesionales, sino a representarnos también a nivel mundial en el tema de la selección, en el tema de clubes internacionales. ¿Qué tiene el Valle del Chota que le hace tan especial para que salgan de ahí jugadores? Mi querido Iván, el Valle del Chota tiene eso, tiene el prototipo, tiene el clima, tiene inclusive el estilo de los escenarios deportivos que no eran de primera, sino más bien eran rudimentarios. Cuando nosotros corríamos tras de un balón, teníamos que hacer un esfuerzo súper grande porque ahí tenías que ser súper técnico para poder controlar los baches que tenían las canchas. Ahora tenemos alfombras. Sin embargo, es esa el prototipo de personas con su estatura, etcétera, etcétera, que ha venido dando ese plus para que nosotros salgamos como deportistas. Lógicamente, como decía Iván, Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Atuntaqui, tenemos muy buenos amigos ahí que nos recuerdan esa época de fútbol, esa época de atletismo inclusive. Por eso es lo que decimos nosotros tuvimos la suerte de que de pronto, por la misma geografía que teníamos nosotros, no teníamos transporte, teníamos que movilizarnos a pie, y nosotros teníamos mucho más fuerte la masa muscular. Y tenemos hasta ahora, porque todavía sigue la costumbre de caminar mucho desde la infancia. Entonces eso ayuda mucho. Ahora con los implementos técnicos y la forma técnica de preparar al deportista, se puede ver que hay más performance en eso, porque ya tenemos los instrumentos para poder nosotros potencializar al deportista, e inclusive ya podemos mirar cuáles son los que tienen las condiciones y cuáles no. Entonces,
Hay unos que tienen condiciones bárbaras para el fútbol. Por la estatura se ha visto ahora hasta muchos basquetbolistas que están jugando las ligas mayores en Quito, están en Guayaquil, y tuvimos la suerte de que 2 o 3 compañeros tuvieron inclusive en México. Entonces, esos son los elementos que nos adornan y nos dan la oportunidad de haber tenido esas condiciones. Y también, la verdad, sí ha habido ese apoyo de los padres para que uno pueda dedicarse, porque sin dedicación puede tener las mejores condiciones, pero no se puede llegar. ¿Cuál es el recuerdo? Si yo le pregunto ahorita, ¿cuál es el recuerdo más bonito que se le viene de la infancia a Plutarco? ¿Qué me contestaría? El recuerdo más bonito es cuando nosotros venimos desde el Valle del Chota, en el colegio recién fundado, a disputar con los colegios ya bien formados, como el Teodoro Gómez, el San Francisco, había el Otavalo, había el 17 de julio. 17 de julio, que estamos medios parejos, había de acá el Luis Ulpiano de la Torre, habían algunos, no recuerdo más, había otro colegio acá, que ellos ya tenían un tiempo de formación porque tenían profesores de educación física, y nosotros teníamos un solo profesor, y técnicamente nosotros pusimos lo que humanamente aprendimos y podíamos ponerlo. Luego nos fueron descubriendo las condiciones. Lo más bonito fue cuando yo salí a la matrícula a tomarnos las fotos en el parque La Merced de Ibarra. En los caballitos. En los caballitos. Pero nosotros salíamos a tomarnos la fotografía para la matrícula del 3er año del colegio. Y ahí, diario La Verdad, me dice un amigo, nos encontramos, mira, les han convocado a la selección de Imbabura. Pero nosotros, ¿qué? ¿De qué selección me hablan? No sabían. No sabíamos. No, para formar parte de la selección de Imbabura, con los más buenos, con los mejores para ir a jugar fútbol. Ah, entonces, pero mira, no tengo plata después para regresarme del valle acá. No, ahí nos dan pasajes. Y arrancó otra época de nuestra infancia. Llegamos al Ferro Norte, ahí conocimos, como digo, a muchos, y ahí conocí a Yomar, a Jaramillo de Otavalo, a Nelson Montenegro, que eran los más jóvenes, y luego de eso empezamos aprendiendo ese cambio, de que nosotros jugábamos como nosotros queríamos, pero acá con un entrenador teníamos que ser disciplinados a lo que el entrenador decía. Entonces, esa fue la noticia más grande que nos dieron cuando nos convocaron a la primera selección estudiantil de Imbabura, a representar a Imbabura para el Ecuador. Qué bueno que ese sea el recuerdo más bonito que tiene, ¿no? Ahora, ¿cuándo decide ser arquero? Porque me imagino que eso también fue una decisión que marca su vida, ¿no? Porque uno, ¿qué sueña? Digo yo, ¿no? Todos los puestos en el fútbol son importantes. Pero uno, ¿con qué sueña? Siempre sueña con hacer goles, ¿no? Con dar alegrías, ¿no? Sí. Pero en cambio, uno a veces no se da cuenta de que, como dicen, inclusive hay un poema bien hecho en el que dice que el arquero a veces es el villano de la historia. El más picapiedra. ¿No es cierto? Y a veces era el delantero el que podía fallar 10,000 veces y embocar una y salía como héroe. Pero si el arquero falla una, lastimosamente es gol y termina siempre como villano. ¿Por qué? ¿Cuándo decide Plutarco hacerse o dedicarse al tema de ser portero? A ver, en la escuela nosotros teníamos, en el recreo, jugábamos unos con un grupo de amigos, con otro grupo de amigos, contra otro grupo de amigos. ¿De la misma edad? De la misma edad, y otros eran un poco más, pero ahí peleábamos y jugábamos. Y resulta que yo era defensa. Ya. Y me lesioné. Pie limpio, sin zapatos. Y me lesioné el tobillo. Entonces, bueno, ese rato a llorar y tanta cosa por el dolor, porque era fuerte. Y bueno, a la casa. Y ahí, ¿qué te pasó? Y al otro día voy a la escuela de nuevo. Ya empezaba el juego. Y no podía jugar. Y no podía jugar, entonces, no, pues yo no puedo quedar fuera del equipo. Me voy al arco.
bueno, ahí entre serias, cosas serias y payasadas salían las condiciones. Entonces al otro día después de eso, no, este está más bueno que el otro arquero. ¿Qué arquero? No, yo renegaba porque yo era back centro y todo eso. Yo era el que metía patadas y todo. Entonces, no, es que tú estás mejor que el arquero que tenemos. Con tanta resignación. Bueno. Y empecé. Estoy hablando de 9, 10 años, empecé de arquero. Y luego voy al primer curso al colegio y ya escogieron ahí para la primera selección del colegio, pero yo no dije nada y sacaron la primera selección del colegio para las fiestas del colegio, jugar con otro colegio que invitaron. Habían otros más grandes que mí, por cierto, porque como era el colegio que estaba recién formado, habían algunos que tenían ya, bueno, yo fui de 11 años y medio. Había otros que tenían 15, 16, ya eran más grandes, todo eso. Al siguiente año hacen los juegos del colegio. Los internos. Los internos, porque ya teníamos 5 paralelos. Entonces ahí los juegos del colegio y ahí empieza. ¿Quién descubre? ¿Quién le ve a Plutarco y dice, no, él está para ser seleccionado? Ahí es cuando va el asunto y, bueno, segundo A, segundo B, primero A, primero B y C. Entonces ahí empieza. Y bueno, ¿tú de qué juegas? Yo de arquero. Yo tenía mi ídolo. Y yo siempre vestía de rojo y con pantalón largo en esa época. ¿Y por qué te vistes de rojo? Bueno, a mí me gusta como ataja Chapulín Colorado, Ramón Quiroga. Ramón Quiroga era mi ídolo y llegó a ser entrenador de mí. Ya. Entonces yo siempre vestía de rojo y selección del colegio, vengan arqueros ustedes, llegaron a 4. ¿Cuántos años tienes? Yo tenía como 12 y medio, iba para 13 años. Los otros tenían 16. No, pero Wilson Chamorro dice, este está mejor que los otros, está más técnico. Y empieza desde ahí, teniendo 14 años jugaba en primera. Ya. 15 años primera, hasta los 18 años que salí del colegio. Yo fui el arquero titular. Y los otros que llegaban, bueno, no digo que no servían, que no eran buenos, pero el profesor me tenía tanta confianza que yo fui el titular 5 años consecutivos. Y luego convocan a la selección de Imbabura cuando yo tenía 15 años. 16, y Yomar tenía como 14. 14 tenía, sí, porque él debe tener ahora 58, 59 años. Yo tengo 61. Entonces convocan, y ahí mocositos nosotros llegando ahí. Algunos desnutridos. Se les veía ahí. Y bueno, Chomar, mágico con la izquierda. Le hacía súper bien. Había el otro de Jaramillo de Otavalo, también muy buen volante. Pero ellos peleaban con otros más grandototes. López, Caicedo, Alarcón de Ibarra, que esos ya eran ya peloteros. Pero sin embargo, ellos eran los muchachos que tenían que estar ahí. Y después viene la anécdota. ¿Cómo no van a llevar a los de Ibarra llevando a sus chagras de Cotacachi, de Otavalo? Pero Marco Ramírez, que era Luis Aulestia, que era el entrenador, él ya vino de Nacional porque él jugó en Nacional. Entonces él ya sabía que nada tenía que ver Cotacachi, ni Otavalo, ni Ibarra, ni Valle del Chota, sino el que sirve. Entonces era la novedad de Cotacachi, de Otavalo, del Valle del Chota. Y de Ibarra quedaron 4 o 5, no más, de 23. Entonces era la novedad, que esa selección nos sirve. Vamos a echar los juegos. Sí, dimos una pelea bárbara. Por último, nos eliminan por una falla que son cosas del fútbol, ¿no? Va Armando Imbacuán. Entonces ya achicábamos en ese entonces. No sé si Yomar se recuerda eso. Achicábamos y les digo, ¡fuera! Y Armando sale con el pie, ¡blum! Revienta la bola. Y llega una oleada de aire. Nosotros y le cogen la espalda el delantero de Esmeraldas. Y nosotros estábamos ganando 1-0. Y de ahí íbamos a la final. 1-0. Nos empatan. Y vamos a los penales, hermano. En esa se jala el penal el Pecoso Bolaños.
Mauricio Bolaños. Ya, después fue entrenador. Se jala el Pecoso Bolaños. Se jala el Pecoso Mesa. Se jalan los dos los penales. Yo atajé uno. O sea, pero no nos alcanzó. No les alcanzó. Claro, y va a la final Esmeralda, así queda campeón. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto porque en realidad saber cómo un jugador define su puesto es maravilloso porque de todos los que he entrevistado aquí, ninguno empezó donde terminó jugando, ¿no? Y es así, uno va descubriéndose, va con el tiempo va viendo dónde se siente mejor. Y qué bueno, Plutarco, que haya sido en el arco, ¿no? Porque en realidad, digo yo, después vienen más historias sobre el tema del arco. Hay historias muy buenas de eso, porque, bueno, la lesión fue la que me metió al arco. Y luego vengo con esa condición. Y luego cuando terminamos ya el proceso ese de la selección de Imbabura, y viene un amigo, Mauricio Argüello, me dice, ¿te vas a quedar aquí? Vamos a Liga. O sea, le digo, no, Quito está muy lejos. Me dice, no, vamos. Yo te presento un amigo que él me llevó a mí, un señor Marco Lizano de Ibarra. Él tenía su empresa en Quito y me lleva. Cuando llego allá a Liga, en temporada de agosto, septiembre más o menos, terminado clases llego ahí y era el entrenador Leonel Montoya y dice, a ver los muchachos que se van a probar. ¿De qué juegas tú? Así fuimos dando los puestos. Arquero, habíamos como 10. A mí me meten en el segundo equipo. Y de ahí el profe Montoya ya vio, Terminamos con 40 minutos de fútbol. Metieron otros 2 equipos. Después, señores, los que están en la lista para el día de mañana, y en eso estuve. Y a la semana siguiente, ya entrenamos como 4 días a la semana siguiente, convocado, inscrito en Liga en la reserva. Mauricio Argüello estaba allá, él llegó y debutó así y lo fue bien. Y al siguiente año Mauricio Argüello, con él eran las pautas, ¿no? Conversamos, ya que bueno que estés aquí. Y Adolfo Bolaños también era otro tipo, que ¿de dónde eres? Me dice a mí cuando ya me inscribieron. Le digo, soy del Valle del Chota, ¿de qué parte? De Mascarilla, hijo, ¿de quién eres? ¿Cómo se llama tú? Tal persona. No, todavía lo conozco a tu papá. Sin guantes, hijo. Ya. Adolfo Bolaños coge de su maleta, toma. Tienes que atajar con guantes, morocho. Tienes que atajar con guantes. Le digo, sí, he usado, pero no tenía. Ya el otro día, ya me vas llevando mis zapatos Adidas. Qué felicidad con los zapatos. Yo tenía los míos que eran Príncipes. No sé si tú usaste. Que era uno de lo más top, digamos. Aquí en Ibarra era el top. Entonces voy allá y Adidas. Chévere. Mejor. Ese año termino jugando en reserva. El siguiente año va el profe Héctor Morales a Liga. Me inscribe en primera. Y seguimos la pelea. Quedamos ahí y Y cuando ya me inscriben al siguiente, el primer partido del año, el profe Morales era súper atrevido. Zapato le dijo, hermano, aquí está Lautaro Chiriboga, que viene de la selección del Ecuador sub-23. Está Viveros. Hermano, Adolfo, tienes que ir a buscar equipo. No hay problema, dijo, pues se fue Adolfo, quedámonos. Y vamos nosotros y debutamos en Esmeraldas, con el ascenso de Esmeraldas Petrolero. Esa era una caldera. Estaban orinas de la tribuna. Y era una... Y a mí me gritaban, Adolfo, chupamango del Chota. No, yo no era Adolfo. Ahí se usaba el afro. Claro. Entonces, cuando yo regresaba a ver a la tribuna así, no, dicen que este tiene que ser hijo de Adolfo, porque este está jovencito. Qué bueno, Plutarco. Qué bueno que nos acordemos de esto. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos ya con esta parte, creo yo, medular del tema deportivo. Quisiera hablar también de cómo pasa del tema deportivo al tema musical también. ¿Y cuáles son los proyectos que se vienen después para Plutarco? Así es que volvemos
de un ratito nada más, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, siempre pues a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Recrédito Santa Anita, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, la Cooperativa de Transportes, Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Café Don León. Y recuerden también que estamos gracias al auspicio del municipio de Cotacachi, que nos informa que Cotacachi pues va a ser sede del campeonato de ciclismo de ruta durante 3 días. Cotacachi recibió a decenas de deportistas, equipos familiares, medios de comunicación y aficionados. Disfrutaron del campeonato nacional de ciclismo de ruta junto al municipio de Antonio Ante. Coordinamos la logística para vivir esta emocionante competencia en la cual participaron los pro del ciclismo a nivel nacional. Somos referente del turismo deportivo en la zona norte del Ecuador. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito con más de la vida de Plutarco Viveros. Continúan las obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la casa comunal en el barrio San José, una obra que beneficia a un aproximado de 130 familias. Nos encontramos trabajando en el mejoramiento de la casa comunal del barrio San José en la parroquia El Sagrario. Esta obra tiene un monto de inversión de $47,186,63 en un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos que se están realizando son el cambio de cubierta, cambio y nivelación de piso ya que se tenía una inclinación y dificultaba la realización de eventos, pintura exterior e interior, adecuación de baños y cocina y mantenimiento del sistema de iluminación. Yo, como siempre, muy agradecida con el señor alcalde porque no solamente es esta obra, sino algunas actividades que nos ha venido ayudando. Esta obra, la verdad es que la habíamos estado esperando ya mucho tiempo. Dios le pague al señor alcalde. Cotacachi se pone bien. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. El día de hoy estamos conociendo la historia deportiva de Plutarco Viveros, golero, arquero de la selección de Imbabura, la selección estudiantil de Imbabura también, arquero de liga. ¿Quién más pudo disfrutar de los servicios de Plutarco? A ver, nosotros luego de que salimos de ahí de liga, porque al siguiente año fue de nuevo el profe Montoya y luego me mandaron a préstamo al San Pedro de Cayambe. Ya. Teníamos un equipo extraordinario en el San Pedro de Cayambe. Ahí pasamos 2-3 años. Y luego de eso se forma el fútbol profesional en Imbabura.
Y por la amistad que teníamos con un gran amigo, con Fabián y Juan Yepes, me vengo acá y jugamos el primer campeonato, torneo de segunda acá con el técnico estudiantil. Luego de eso, forman el 2 de marzo y vamos al 2 de marzo. En el 2 de marzo, ascendimos a la B en 2 años. Y lo que pasó ahí fue algo que también me dio una pauta extraordinaria. En segunda división ya no aceptaban pasados 25 años. Eran solo 2. Solo 2. Entonces ahí es cuando Juan me dice, Plutarco, no quiero que se vaya. Quiero que se quede como preparador de arqueros. Ahí es cuando empiezo mi carrera como preparador de arqueros. Algo que faltaba antes es que cuando nosotros estábamos en Liga de Quito, era gratísimo encontrarse. Y ahí me encuentro con Jomar en la Católica, con John Minda que estaban ahí. John Minda me dice a mí, y me dice, mira, me dice, no sé, porque compartíamos el departamento con John Minda. Me dice, adivina quién está aquí. Le digo, no tengo idea, le digo así. El Patojo. A Yomar le decíamos Patojo. ¿Por qué? Porque en esa temporada de entrenamiento, en un partido oficial con Manaví, creo que fue aquí en Cotacachi, Matuntaqui, Yomar se lesiona. Y le ponen una bota de yeso. Ya. Y Yomar no se quedaba descansando en la casa. Quieto. Con ese yeso, con esa bota de yeso, se iba al entrenamiento. Y eso incómodo, y él patojeaba. Ahí viene el patojo. Ahí le decíamos patojo. Ya, entonces dice, ve el patojo, hasta vino a la Católica y le cogieron. Qué bueno, mañana hay que ir a verle al patojo. Tal, nos vamos, tal, chévere. ¿Qué más? Y no sé, teníamos los encuentros. Nos encontramos, ellos entrenaban en la Universidad Católica, yo entrenaba en Pumasqui. De ahí regresábamos, nos encontrábamos. Desventajosamente yo tuve un problema en la columna, por eso no fue futbolista profesional. Entonces había que decidir la columna o que te quedas sentado o sigues jugando. Entonces ahí fue cuando ahí estaba Pedro Carabalí, igual también en Católica, algunos amigos. Y ahí lamentábamos lo que le pasó a Yomar con lo de la columna, creo que lo intervinieron, creo que lo operaron también, sí. Y de ahí ya se desvinculó del fútbol Yomar. Y después nos volvemos a encontrar en la época política. Yo le decía, chévere, somos políticos, somos futbolistas. Como fuimos buenos para el fútbol, tenemos que ser buenos políticos. Y así ¿Qué cree usted? Ahí es la pregunta también. ¿Qué cree usted o cómo cree que influye el tema de haber sido deportista, futbolista, en el ámbito en otros ámbitos de la vida? Hablemos del político, el personal, hablemos del familiar, por ejemplo. Bueno, eso le da la pauta a uno de muchas cosas. Primero, que conoces muchísima gente y te conocen. Eso le facilita muchas veces muchas cosas. Le facilita poder relacionarse con otras personas. Lógicamente que también nosotros habíamos tenido esa suerte de que nos dedicábamos al fútbol, pero también estudiamos. Estudiamos y bueno, yo me retiro del fútbol porque muy joven, porque había límite de edad en primera B y en segunda. Sí, digo, no, esto no puede seguir así. Todo el tiempo que teníamos libres, que teníamos el dinero del fútbol, yo tuve la suerte de aprovechar y estudiar en la Universidad Central. Luego nos graduamos y nos devolvimos acá. Mi carrera es docente y todo eso. Y eso me ha ayudado en mucho. En el asunto político le ayuda muchísimo porque los que tenemos 50 y piquito, conocemos a Pedro Carabalí, a John Minda, Mauricio Argüello, Nelson Guerrero, Yomar Ceballos, Plutarco Viveros, ¿sí? Conocemos a todos los que han jugado fútbol en ese entonces. Y cuando se sorprende, cuando nos ven en el campo político, dicen, no, yo sí le conozco, no este tipo de así. Y eso ayuda, sin partido político, ayuda a copiar votos. Qué bueno. Hablemos de esta cuestión de dar el salto, ¿no? Y eso también es una cuestión que hay que señalar y puntualizar también. Plutarco Viveros
prácticamente es un arquero empírico, ¿no? Que creció, nació, me imagino, jugando ahí en las canchitas de tierra del valle, junto al río. Yo me imagino a lo mejor ahí yéndose la pelota al río y teniendo que entrar y salir nuevamente mojados y seguir jugando en la canchita de tierra, porque antes era así, era la cancha de tierra, ¿no? Luego pasa ya a formar parte de la selección Imbabura, en donde cuenta ya con una voz de que le va diciendo, mira, sabes que no, esto no es así, esto es asado, esto es cocinado. Pero todavía en esa época no se pensaba pues en la preparación de los arqueros, porque los arqueros se pensaba que como jugaban con las manos era mucho más sencillo y más fácil, ¿no? Sí. Después ya se da el salto y ahora podemos decir que el equipo que no tiene un preparador de arqueros, pues lastimosamente no es un equipo. No es un equipo. Ahora, inclusive en las ligas barriales, siempre hay una persona que coge el balón y le hace calentar por lo menos al arquero, ¿no? Usted empieza con esa cuestión del tema de la preparación de arqueros aquí en Imbabura, ¿no? Tomado de la mano del profesor Juan Yepes también. Cuénteme, ¿cómo fue la experiencia de pasar de ser dirigido a dirigir? A dirigir. Extraordinario, porque uno ya tuvo la suerte de pasar por esas épocas y más bien lo que uno hace, en mi caso particular y con la guía que tuve de Fabián, de Juan, es que uno tiene que ser formador. Y ahí nosotros empezamos a contar nuestras experiencias, pero también a decirles, miren, no tuve la suerte que ustedes tienen de tener alguien quien le guíe en este puesto difícil que es el arco. Porque empezamos a preparar arqueros en el proceso con Dusan Draskovic, con Pacho Maturana, y luego de eso fui como un pasante a trabajar con Carlos Sevilla en Espoli, que recién nos juntamos con Carlos. Luego Carlos Sevilla me propuso que trabaje como formador de arqueros en las divisiones inferiores de Espoli, cuando Espoli estuvo arriba. Entonces, una época maravillosa también esa, resignando lo que a uno le gusta, porque todavía tenía 29 y 30 años que podía seguir atacando. Y el arco que si bien es cierto, es un puesto clave, pero es bastante amigable con las personas que ya van cumpliendo más de edad, ¿no? Más de edad, sí. Pero ahí era netamente 30 años, si no jugaste en primera, ya no pasa nada. Eso digo, luego tuve la suerte de poder dedicarme a preparar arqueros. Preparamos a César Salinas, Pablo Espinosa. Estábamos en Espoli trabajando como ayudantes, ahí estaba Erwin Tenorio, estaba Vanguera, estaba Sabando, todos ellos, y ya eran arqueros algunos formados, pero sí también ellos tenían esa disciplina de aprender de lo que nosotros sabíamos hacer antes. Estaba como preparador de arqueros titular el profesor Manuel Dolores Villegas, ¿sí? A nosotros nos instruyeron, nos dieron cursos de capacitación con el profe Milton Rodríguez, que él era el preparador de arqueros de la selección del Ecuador. Entonces, él era el que nos daba las pautas y luego también tuvimos que autoeducarnos porque existe un montón de material para preparación de arqueros, existen etariamente, hablaríamos, hay diferentes formas de preparar a los muchachos de una edad a otra edad, cuánto tienes que hacer, cómo tienes que hacer el trabajo. Entonces, ahora ya preparación de arqueros ya es una ciencia. Claro. Ya no es como antes que te pateo y vos coges bonito o coges feo. Tiene que empezar dando fundamentos. De los fundamentos tiene que empezar a dar las técnicas. De las técnicas tiene que empezar a dar lo que es el arco mismo, porque muchos de los mismos arqueros que pueden estar hasta ahora, no sé si sepan todavía las medidas que tiene el arco. Hay que empezar dándole cuáles son las medidas. Una muy buena pregunta, ¿no? Claro, ¿cuál es la medida? Inclusive, nosotros, siempre acostumbrábamos con el profe Milton Rodríguez, pregúntale al arquero, ¿cuántas reglas de fútbol hay? Pregúntale al jugador, pregúntale cuánto mide el arco, por qué son las 5.50, por qué son las 18, y cuáles son los ángulos que tienes que achicar, cómo tienes que achicar un ángulo, cómo tienes que jugar. Entonces, ese tipo de cosas se aprendieron con parte autoeducación y también que a uno lo formaron. Y realmente
digo, hemos venido formando muchachos y esos muchachos, muchos llegaron y están ahí. Vinimos a la escuela de la Fundación de Agustín Delgado y ahí formamos cualquier cantidad de arqueros, algunos llegaron, otros no. Está Calolo Espinosa, está Eric, está ahí Lara, todos ellos, inclusive cuando cuando ya me retiré del fútbol, con el 2 de marzo, tuvimos que rescatar a Jorge Corozo. Y luego Jorge Corozo fue campeón con Olmedo, que hasta ahora no se olvida porque él estaba en el Quito y después él decía que ya no se quería dedicar porque no le daban oportunidad y le traigo acá. Luego acá le recuperamos y luego, pum, le convoca el Olmedo y en el Olmedo hizo toda su carrera. Y queda campeón en el Olmedo. Queda ¿no? campeón en el Yo Olmedo. recuerdo, ahora que lo menciona, a Héctor Lautaro Chiriboga, él tapó hasta bien mayor. Me parece que 40 años, 41 años. 39 años y luego creo que fue a jugar segunda y él tuvo hasta 42 años. Sí, ¿no? Sí, yo creo que uno de los arqueros que más tiempo duró jugando profesionalmente. Sí, y era un loco, ¿no? Era un loco, ¿no? A Lautaro había que agarrarle y meterle fuerza atrás, porque el profe Morales le decía, Chiriboga, si usted falla atrás viene Viveros, cuidado. Pero nosotros con toda la inocencia, nosotros trabajábamos duro, pero Lautaro tuvo la suerte de que él venía de una selección sub-23, que eso era fuertísimo. Cuando yo vine acá a Ibarra, Giovanni Ibarra era muy joven. Él tenía 17 años, 18 años, sí. Y luego empezamos a trabajar, él era mi alterno. Y luego llegó la oportunidad de atajar un partido y lo convocaron nacional. Y él no quería. Entonces yo tuve la gentileza de decirle, es nacional, no es técnico estudiantil, ni es el 17 de julio. Es nacional, es tricampeón. Entonces ahí me dice, ¿y qué me dice? Porque hasta ahora me dice, maestro, ¿y qué me dices, maestro? Anda, hermano, le digo, allá vas a luchar y vas a pelear. Como era un tipo súper disciplinado, eso sí, bien respetuoso. Él tuvo su paciencia, llegó, y llegó alto. Hasta hoy día se recuerda Giovanni de esa anécdota. Y siempre hemos estado ahí conversando de esas cosas. Qué bueno, Plutarco, que haya también marcado la vida, creo yo, ¿no? de mucha gente aquí en Imbabura. Este tema de ser formador también es algo que es muy apasionante. Dígame, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto, quisiera topar el tema también de la música, pero dígame la pregunta, ¿algún un posible gol que usted haya atajado, que haya marcado su vida? Diga, chuta, me acuerdo de un partido en el que me salió una atajadota y con esa ganamos, empatamos o perdimos, pero me quedo con esa satisfacción. Bueno, hay algunos porque, a ver, primero en la selección de Imbabura hicimos algunas atajadotas que ahí me dijeron que era como una pantera. Y luego ya yo jugaba el estilo de René Higuita. Ya. Porque ahí me hacían achicar y era hábil con la pierna, eso era lo bueno. Y algo muy poco conocido en ese tiempo, ¿no? En ese entonces. Ahora les vemos a los arqueros que inclusive los delanteros, los volantes vuelven la pelota. Sí. En esa época, en nuestra época también, volver la pelota al arquero era un crimen de Estado. Era un crimen de Estado. Y bueno, allá había la facilidad que puedes coger después. Se te iba la bola ahí, tenías que cometer ahí el carring como sea. Entonces, yo recuerdo una tajada que hice con un amistoso aquí con la selección de Ibarra, de Imbabura, que jugamos contra Nacional. Fabián Pacimiño y otra Hermen Benítez. Yeah. Le achico el ángulo a el uno y le centro. Pero por la rapidez que tenía, llego al otro ángulo y Fabián Pacimiño en el aire, ¡blum! Y meto las manos y le saco, pero me dio con toda la cara. Pero no fue gol, yo pensaba que estaba partido. Y me quedo colgado así, cogido del horizontal, me quedo cogido. Y luego llegan ahí los amigos. Decís vampiro. De ahí me queda el apodo de vampiro. Pregúntenle a Choma. Qué bueno. Decían qué vampiro. bueno, Plutarco. Pasa el tema del
deportivo, como usted dice, lastimosamente se retira, creo yo, a un año a muy corta edad. Todavía tenía mucho tiempo creo yo, para seguir en el arco. Pero luego viene esta oportunidad de hacer, creo que yo, la otra pasión que tuvo usted toda su vida, ¿no? Desde los 9 años me contaba enamorado de la guitarra. Sí, eso viene de herencia, porque mis dos abuelos, paterno y materno, músicos de la bomba, en ese entonces, que nadie sabía. Y algún rato mi abuelo viene a vivir con nosotros y me mandan a mí a la habitación a dormir con él. Y tenían una guitarra. Y esa guitarra, mi abuelo, cuando le daba la gana, pasame la vihuela, porque ese es el nombre ancestral nuestro. Pásame la vihuela para glosar. Y algún día yo le digo a mi abuelo, yo tenía como 9 años. Digo, pero abuelo, le digo, está de noche toca usted esa guitarra. ¿Por qué no toca de día para verle? No me paraba bola. Después se animó y me dijo, ven, te enseño. Me enseñó 4 notas musicales. Ven a tocar. Y mi papá, como músico también, mi padre, guitarrista, le dijo que no me enseñe. Porque el sinónimo de músico es el chumado. Borracho. Ajá. El fiestero, el bohemio. Le dice, papacito, no le enseñe a este porque este va a salir otro borracho. Y mi abuelo le recriminó y le dijo que solo él quería saber. Que cómo. Y me enseñó esas 4 notas musicales y me hizo practicar algún rato. Y luego me enseñó, ya me gustó. La escuela quedaba ahí y mi casa ahí atrás. O sea, como teníamos una sola profesora en el grado, cuando ella se iba a algún lado, yo me salía de la escuela a tocar guitarra. O sea, cuando la profesora iba al otro grado a ver qué es lo que estaban haciendo, claro, usted corría a la guitarra. Yo no me igualaba y salía y me iba, como no había cerrado, yo salía y me iba a la casa y a entonar mi guitarra. Las 2 veces primeras me cacheteó, porque se escuchaba claro a la escuela. Luego después ella también me dijo que arme mi primer grupo de música, y le armé en la escuela. Que estaríamos tocando, pero era el Día de la Madre. Y tocaba. Y tocábamos con los otros músicos de bomba. Mi madre, otras madres de familia de los músicos que estábamos ahí, bailaban y nosotros decíamos que estábamos tocando bien. Y decían otra, tocábamos, otra. Y sabíamos solo 3 músicas. Si nos pedían otra, ya no podíamos. Porque ya no sabíamos más. Entonces, ese fue el mejor concierto de mi vida. Y las madres bailaban y bailaban. Y luego de ahí, mi padre ya como que se resignó y me decía, no pongas así, no es así. Es que así me enseñó el abuelo. No es que yo te estoy diciendo, no es así. Y voy al colegio y en el colegio, ya con profesor de música, me empiezan a perfeccionar. Había la materia de opciones prácticas. Los demás iban a cualquier opción práctica, a mí solo a música. Solo a música. Y ahí fue cuando yo aproveché y aprendí. Ya. Y aprendí. Ya el tema formal del tema musical, ¿en qué momento? Estamos hablando del tema formal musical cuando ya tenía 18 años, que habían algunos, es que me escucharon tocando algunos grupos que habían en ese entonces y me invitaban a las fiestas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los Románticos del Chota, había el mismo Milton Tadeo, yo era muy muchacho. Ellos ya sabían que era músico y me invitaban, acompáñanos a tocar este día en la fiesta tal, acompáñanos a la fiesta tal. Y yo iba. Luego armo Marabú hace 40 y más de años. Ya. Hace 40 años armé Marabú. Ahí se llamaba Nueva Generación de Músicos. Y hace 30 años es que se llama Marabú. ¿Por qué? ¿De dónde sale el nombre? Marabú, hay 2 conceptos que son, hay una ave que estaba en peligro de extinción, que se da en África, y se dedicaba a la limpieza de las playas, y hay una tribu que vive en aislamiento voluntario, que son los marabús. O sea, es pureza. Ya. Porque los marabú de África, como tribu, no se mezclan. Viven en aislamiento voluntario. Entonces, ya. Ese es el concepto de Marabú. ¡Qué bueno! ¿Y de dónde saca la inspiración Marabú? ¿Quién es el...? Porque hay canciones y canciones, ¿no? De Marabú hay canciones y canciones. ¿De dónde sale la inspiración? A ver, de ahí sale que cada uno de los muchachos, entre eso el cantante que es Patricio, está Héctor Espinosa, y bueno, hemos dado algunas pautas, a ver, hagan una música que hable de esto, de lo otro, así asado.
Ellos son los que siempre han estado dedicados a armar sus músicas. Los arreglos lo hago. Los arreglos lo hacemos. Y así de repente pedimos asesoramiento a algún músico académico para pedirle, bueno, ¿qué nota crees que va mejor aquí? Porque hay una confusión a veces de notas. Y ahí se hacen los arreglos. Ya. Y es de la vida misma de lo que es Marabu, de lo que es la gente. Entonces podemos decir que Plutarco Viveros fue un prodigioso con las manos, ¿no? ¿Sí? Sí. Y si le pido ahorita que nos toque un pedacito de alguna canción. Con mucho gusto. A ver. ¿Pero cuál tiene de esas? Cualquiera, a ver. cualquiera, a ver. A ver, la que más. El clásico, ¿no? ¿Quién no ha bailado con Si esa canción, dices no? que me vaya yo, Me iré, me iré. me iré. Y si pides que me quede yo, me quedaré, me quedaré. Qué bueno, don Plutarco, qué bueno saber también que como digo yo, el ambiente en el valle se da por esto también, ¿no? El fútbol, la bomba, la gente que siempre ha sido, creo yo, de un carácter fuerte pero noble también. Tengo la dicha también de tener muchos amigos en el valle y creo yo que sí, ¿no? Por ejemplo, algunas anécdotas tengo yo allá con gente del valle en donde uno se les veía, pues, y para uno era nuevo, ¿no? Llegar, por ejemplo, de aquí y llegar y ver gente de color, gente negra. Y uno lo que se ponía a pensar decía, no le molesto porque me pega, me suena. Y claro, toda la gente era así como brava, como seria. Por ejemplo, alguna vez tuvimos un altercado con Marlon Rodríguez, por ejemplo. ¿No? Con Pilpa. Él era muy serio, muy bravo, ¿no? Hasta ahora Claro, sigue serio. pero créanme usted que después fuimos uno de los mejores amigos, digo yo, en el fútbol cuando jugamos en el Teodoro, porque alguna vez marcó un golazo y fui el único que me acerqué y le dije, oye, ve, negro, eres una bestia, y le acerqué, le abracé, y claro, desde ahí ya se formó la amistad, ¿no? Gudiño, por ejemplo, también que pudimos a lo mejor por ahí compartir las canchas, pero la gente del Valle es maravillosa, ¿no? Es una, como digo yo, es una tierra prodigiosa, no solo por el tema deportivo, sino también por muchos otros ámbitos, ¿no? El tema de dedicarse a la agricultura también es una cuestión que creo yo marca también este tema de ser resistentes en el tema futbolístico también, ¿no? De ser fuertes, como usted decía, de las largas caminatas y todo lo que se viene. Plutarco, lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto. Quisiera yo que solo para finalizar, pues, le diga a la gente un consejo, le diga ¿qué le dejó el deporte a usted? El deporte me dejó mucha sabiduría, muchas amistades, mucha vida. El deporte me dejó todo lo que soy. El deporte me dejó lo que hablábamos antes de la bomba del Chota, que es parte de nuestra cultura. El deporte me dejó todo eso. El deporte es el símbolo de unión, de paz, de tranquilidad, de resiliencia y es realmente lo más maravilloso del mundo. Une todo el mundo. El fútbol, el deporte es la paz del mundo, junto con la música. ¿Le gustó estar aquí, don Plutarco? Excelente y muchas gracias por la oportunidad. Y cada vez que podamos estaremos siempre conversando de lo que podamos conversar, de lo que nosotros vivimos, de lo que somos, de lo que nosotros tenemos y a dónde apuntamos y llegar. Qué bueno, Plutarco, yo le agradezco también por haber estado aquí, por haberse dado este tiempito también para nosotros poder conocerle, conversar con usted, porque me imagino que todos deben imaginarse a Plutarco Viveros, pero muy pocos deben saber a lo mejor estos detalles que usted nos ha contado, ¿no? El tema de los zapatos, por ejemplo, de cómo llega a Liga, cómo se desempeña también en el ámbito deportivo y también el ámbito musical, ¿no? Siempre lo veremos de ahí en la tarima bailando, poniéndonos a bailar, así como lo hizo en ese concierto que nos contaba pues en la escuela. Y lo más bonito de la vida es eso, ¿no? Quedarse con este pedacito que me quedo yo de Plutarco Viveros y que Plutarco Viveros se quede con un pedacito de Iván Hinojosa y de Huella Deportiva también. Le agradezco mucho por haber estado aquí y nos despidamos pues de la gente.
yo recordarles que Cotacachi pues siempre está pendiente de nosotros, del municipio de Cotacachi, quien nos brinda su auspicio, nos dice que hay que pagar puntual los impuestos y accede al descuento por pronto pago en el impuesto predial del 1 al 15 de febrero el 8%, del 16 al 28 el 7%. Recuerda que hay exenciones impositivas para el adulto mayor. Para más información síguenos en las redes sociales del municipio de Cotacachi. Le agradezco mucho, Plutarco. Iván, ha sido un gusto siempre a la orden. Estar con usted, conversar con usted, conocerle un poquito más y sin duda pues hacerles conocer a ustedes también esta historia deportiva de don Plutarco Viveros. Recordarles los auspiciantes nada más: Radio Pública de Cotacachi, la Cooperativa del Crédito Santa Anita, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, Cooperativa de Transportes, Dario Taxi, Cevichería y Marisquería Señor Camarón, Twitter, La Bicicleta del Ecuador, Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, Comercial Isabelita y Café Don León. Recuerde que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, sea feliz, de eso se trata la vida. Trate de hacer felices a la gente que le rodea y por Dios, pues haga deporte siempre. Estamos firmando un cheque postuchado para nuestra adultez, nuestra vejez, vivir de una manera digna. Así es que estaremos encontrándonos con ustedes la próxima semana con más de Huella Deportiva aquí en Un Café Con. Hasta pronto.